Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Carol, ¿cómo estás? Bienvenida a esta plática para toda la banda que nos hace favor de sintonizar la 1670 de AM, www.radio.anahuac.mx, diversas plataformas, redes sociales, etcétera. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Pues muy bien, aquí contenta de estar contigo y con siempre puntuales. Toda la banda. Claro que sí. ¿Qué te parece mi escenografía? Muy ad hoc, ¿no? Me encanta, me encanta. Nada más que están un poco grandes esos coronavirus. Sí, es nada más para representar el mal que ha generado a lo largo de este poquito más de un año que tenemos con él encima. No, está padrísimo. Muchas gracias por la invitación, al contrario. Claro, pues qué padre tener la oportunidad de charlar contigo precisamente de este condenado coronavirus que nos está azotando desde marzo del 2020 y que seguimos ahora en abril del 2021 y todavía no terminamos. Ahora, afortunadamente, pues ya tenemos el proceso de vacunación, etcétera, etcétera. Ya pronto me tocará a mí también la vacuna. Espero que sí, porque es nuestro boleto de salida de la pandemia, esas vacunas. Carol Pereman, tú como experta, como QFB, científica, que tienes una cantidad verdaderamente infinita de cargos, de puestos, de premios, de medallas de oro, de medallas de bronce en el mundo científico, me acerco a ti, Carol Pereman, porque precisamente dominas este tema y me encantaría, si tú estás de acuerdo que comencemos por el principio. Pues empecemos por el principio, pero no soy la más experta. Creo que no hay expertos en coronavirus, mi querido Carlos. Eso sí, pero bueno, de que sabes, sabes. Pues lo que sé, encantada de compartirlo. Carol, ¿qué es exactamente el coronavirus? ¿Sí viene de Wuhan en China? ¿Sí se transmitió, se contagió esta persona que comió un murciélago? ¿O es un poco la fantasía o el cuento que alguna vez nos comimos los mexicanos hace ya muchos años? Tipo el chupacabras, como recordarás. Carlos, el 75% de las enfermedades infecciosas vienen de esta convivencia con animales. Uh-huh. De las enfermedades que nos dan a los seres humanos, como la influenza o la rabia o el ébola, el VIH, surgieron de un proceso de convivencia, de interacción entre los seres humanos, un ser humano y un animal, alguna otra especie, que tenía como el reservorio, era reservorio de algún virus para el cual los seres humanos éramos susceptibles. Esta transición, este paso que se llama zoonosis, es lo que seguramente sucedió con el coronavirus. Sabemos que los coronavirus, hay muchos coronavirus que viven felizmente en estos reservorios, que hay varios reservorios, entre ellos los murciélagos. No es el único, existen otros reservorios. Hay muchas cuevas en China y en Tailandia y en muchos países del mundo donde se han encontrado los coronavirus. Ahí, de hecho, hay un artículo, me parece que salió en 2019, por ahí, octubre, noviembre, se puede buscar fácilmente, un artículo científico donde están detectando en varias zonas de China coronavirus que viven en este caso, era en murciélagos. No es una gran, tuvo que ser un tema de que una persona tuvo convivencia con directamente esta especie animal, quizás los murciélagos, quizás no, o una especie animal que no se ha identificado intermediaria para que este SARS-CoV-2 que tenemos en circulación y detectado en Wuhan en 2019, en diciembre, ya sabemos que estaba en circulación un poco antes y que posiblemente no venía de Wuhan, sino venía de las provincias del sur de China, ahorita se me fue el nombre, de Hubei, donde están estas cuevas. Y entonces este virus se adaptó a algún ser humano
quizás estaba inmunocomprometido, quizás tenía ciertas condiciones para que el coronavirus, este SARS-CoV-2, se adaptara. Y se adaptara y además sucedieron cosas muy interesantes. Primero, es un virus que se hizo pandemia porque es un virus que sí tiene cierta letalidad, pero la letalidad no es altísima. O sea, si tuviéramos una letalidad de que se mueren 8 de cada 10 que se infectan, pues obviamente no se hubiera expandido así, ¿no? Vemos enfermedades, por ejemplo, el ébola, que tiene una letalidad mucho más alta, del 50%, bueno, se limita un poco más las epidemias también por esas grandes fatalidades, ¿no? El coronavirus también se hizo pandemia porque casi el 30% de los contagios vienen en la fase asintomática o presintomática. Antes de que las personas empiecen a estornudar y a toser, ya están contagiando. Sí, sí, entonces eso también es complicado. O sea, la influenza, cuando a una persona le da influenza, se siente mal y está en cama. Pero aquí hay personas que tienen el coronavirus y pues andan caminando por la calle sin saberlo, ¿no? Entonces eso también fue una condición que lo hizo pandemia. Lo más seguro es que no fue una sopa de murciélago, no fue un taco de murciélago, fue esta interacción, porque entre más invadimos estos ecosistemas, entre más entramos a las selvas y empezamos a manejar animales silvestres, animales con los que no hemos, mira, el mundo en que vivimos está lleno de virus y bacterias, incluso virus que ni siquiera conocemos. Estar en contacto con todo este mundo, pues obviamente aumenta las probabilidades de encontrar algún virus que vaya de aquí para allá y de allá para acá, ¿eh? Nosotros también podemos contagiar a los animales. Los ignorantes como yo, Carol, seguramente pensaríamos que los murciélagos únicamente son capaces de transmitir y de propagar la rabia. Ahora vemos que no. Bueno, pero a ver, sin satanizar a los murciélagos, que son animales Claro. fantásticos, en los alimentos que consumimos, les requerimos a los murciélagos, nada más que los requerimos en sus cuevas y ahí están bien. No tenemos por qué invadir espacios, ¿no? Y cada vez estamos adentrándonos más a terrenos donde pues antes no estábamos, entonces estamos entrando en contacto con estos nuevos virus. Carol, podríamos decir, hace un momento mencionaste la palabra influenza, podríamos decir que el coronavirus es una variante de la influenza, perdón, que viene de hace 10 años atrás. ¿Hay algún vínculo entre uno y otro? No, ninguno. Los dos son viruses, Ajá. pero fuera de eso, no. Te voy a decir por qué. Porque desde su estructura son distintos, pertenecen a familias diferentes. Además, su contenido genético es distinto y la forma en que hacen las infecciones, digo, quizás lo único que se parecen es que se contagian por vía aérea. Son respiratorias, su forma de contagio, pero realmente son viruses completamente diferentes. Sabemos que la influenza da una enfermedad respiratoria, cuadro respiratorio, muy localizado en la zona de pulmones, bronquios y todo eso, mientras que COVID-19 es una enfermedad sistémica. Hay personas que afecta la parte neurológica, hay personas que tienen temas gástricos, también respiratorias, también circulatorias, afectan pulmones, afecta riñón, corazón e incluso en la piel, ¿no? Entonces, el coronavirus, el COVID-19 es una enfermedad sistémica. Ya se hicieron unas autopsias y se reportó un estudio en Italia hace unas semanas donde se encontraron restos de coronavirus en prácticamente todo el cuerpo, incluso en los ovarios, en los testículos, en el cerebro, en todas partes del cuerpo habían restos de RNA viral. Entonces, bueno, y además las secuelas, vemos 80% de los recuperados, entre comillas, tienen secuelas. Entonces, ¿y estas secuelas dónde están? Pues igual, pérdida de cabello, fatiga, son temas sistémicos, no es nada más respiratorio. Entonces, no, y creo que fue uno de los errores del principio de la pandemia, Carlos, que comparábamos erróneamente a esta pandemia como si fuera una influenza y no se comen igual, para nada. Son Particularmente por el uso del cubrebocas. Recordarás que allá por el 2008, 2009, cuando llegó a México la influenza, todos en la histeria por el uso del cubrebocas. Yo creo que por ahí lo empezamos a relacionar. Porque inicialmente pensábamos que una enfermedad solamente respiratoria y que se transmitía por vía aérea, que eso sí es verdad. Ya hoy sabemos y se están reportando, el día de ayer salió un artículo en Lancet, por ejemplo, que ya está diciendo con evidencia el coronavirus se propaga principalmente
por aerosoles, o sea, como una especie de humo que sacamos al exhalar, al respirar, al cantar, al hablar, al gritar, no por superficies. ¿Te acuerdas al principio de la pandemia cómo limpiábamos todo el súper y dejábamos en cuarentena los paquetes y estábamos como papel de histéricos baño. limpiando todo? Pues ya no hay que hacer todo eso. No hay ningún caso que se sepa comprobado que se haya contagiado por superficies. Claro que es importante tener higiene, lavarse las manos, es fundamental, pero la vía de propagación más importante del coronavirus es por el aire. Por eso es tan importante estar afuera, abrir las ventanas, la circulación, incluso que los cubrebocas no tengan espacio abierto, porque pues no es tanto por gotas, o sea, gotas es cuando alguien te estornuda o te tose y entonces sale como proyectil, pero cae rápidamente al suelo. No, ya se sabe que el coronavirus, porque por ejemplo, imagínate 2 personas en un cuarto de hotel, en estos hoteles que tenían, por ejemplo, en Nueva Zelanda, me parece, de cuarentenas, una persona contagiada, una persona no contagiada y sus cuartos comunicados por un ducto de aire y se contagió porque el virus viajó por el aire. Entonces, el virus sí viaja por el aire. Por eso es tan importante los filtros. Es muy importante abrir las ventanas. Que si estás en un lugar cerrado, que te veo que estás en un lugar cerrado, ver quién está en el cuarto, usar cubrebocas, que esté bien sellado y tener las ventanas abiertas, la puerta abierta, que haya circulación de aire. Que filtre el sol también. ¿El sol? ¿No? Que nos dé la famosa vitamina D. Bueno, la vitamina D es muy buena, muy recomendada. es una vitamina muy recomendada, pero no va a prevenir que nos enfermemos de COVID-19. ¿Cuáles son las características, Carol, que hacen que el coronavirus le dé a unas personas de manera sintomática y otras como yo, que afortunadamente me dio de manera muy leve y que solamente perdí por espacio quizá de 15 días el sentido del gusto y el olfato y se tardó más o menos 40 días en recuperarse totalmente? ¿Y ya se le recuperaste el olfato? Así es, afortunadamente. Ah, qué bueno. Gracias. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, es un Qué incógnita, caleidoscopio. ¿verdad? Porque además no sabemos bien a bien por qué unos y por qué otros. Se crea, hay una hipótesis que es por la carga viral. Quizás cuando te contagiaste traías cubrebocas y entonces recibiste muy poquito virus y entonces te dio más leve. Otra hipótesis es tu sistema inmunológico. A lo mejor tu sistema inmunológico tuvo una respuesta mucho más precisa, digamos, mucho más precisa y entonces no llegaste a una fase inflamatoria, sino nada más la parte viral, o sea, contuviste al virus rápidamente, pero te afectó al parecer solamente la parte neurológica, o sea, perdiste gusto y olfato, que es una característica que, por ejemplo, no vemos en la influenza, eso no se ve en la influenza para nada. Y pues qué bueno que te fue leve, pero el problema es que vemos personas que no les ha ido tan leve y otras que ni enterados de que les dio, ¿no? Y entonces como que no sabemos cómo nos va a ir en la feria, mejor cuidarnos, mejor seguir con el cubrebocas. Hoy sabemos que es lo más importante realmente, pero el cubrebocas bien puesto y el cubrebocas bien sellado, o sea, que no pase el aire, bien sellado y ventanas abiertas. Qué rico que estamos ya en primavera, que ya está bien el clima como para estar en el exterior y las ventanas, y incluso en el coche, abrir las ventanas, ¿no? Carol, ahora el uso del cubrebocas, que como bien dices es de suma importancia, por lo menos en mi experiencia y lo que he consultado con algunas amistades, es nuestra inquietud es, ¿no genera algún otro tipo de problema el uso del cubrebocas? Yo siento que me asfixio. Cuentes algo y verdaderamente no puedo con él. No puedo con él. Te voy a decir algo. Es un tema de que cada quien tiene que buscar el cubrebocas que mejor le quede, porque no el mismo cubrebocas le sirve a todo mundo. Y es importante encontrar un buen cubrebocas que te sea cómodo, porque sí es importante usarlos. Hay muchos estudios donde se ha evaluado desde niños, bebés de 6 meses, niños de 2 años, adultos, gente mayor. El nivel de oxigenación no disminuye con el cubrebocas, sí estás respirando, o sea, tu sensación es una sensación genuina, pero realmente no es de que no te está llegando oxígeno, es nada más tu sensación. Entonces, sí busca un cubrebocas que te quede bien, porque el beneficio del cubrebocas es superior a, pues realmente no hay ningún riesgo de tener cubrebocas puesto, ninguno. Qué bueno que me lo aclaras.
Pero Oye, sí búscate uno bueno, búscate uno que te sea cómodo, que te acomode bien, que te acomode bien. con relación a los niños, ellos es indispensable que usen también cubrebocas, Caro. Claro que sí, los niños también pueden transmitir el virus, los niños también se pueden enfermar y pueden ser asintomáticos y contagiar a personas de alto riesgo o ellos mismos. También estamos viendo en casos más raros, pero sí estamos viendo este síndrome multisistémico que es bastante grave en los niños, es raro, pero ha sucedido. Y claro que hay que cuidar a los niños. Los niños son parte de la población, 30% de la población de la República Mexicana son niños, así como, bueno, niños y jóvenes, requerimos de los niños tanto para solucionar esto y eventualmente sí vacunarlos, y también necesitamos que nos ayuden con el cubrebocas, por supuesto. Todos, todos. Y además es dar el ejemplo. Pienso que Claro. también, y me ha pasado, fíjate que he trabajado con algunos kinder, bueno, no están abiertos, pero con algunos kinders, maestras que dudan, oye, los niños o amigas mías que me preguntan, oye, mis hijos, ¿pueden usar cubrebocas o no? Y a veces los mismos niños lo piden y se vuelven embajadores del cubrebocas, porque Cubrebocas. ellos lo reclaman, ellos dicen, a ver, el cubrebocas es una solución, ¿por qué no te lo pones, adulto? ¿Sí? Y se vuelven ellos más nuestros policías diciéndonos, es que sí quiero que esto acabe, y algunos hasta han decidido dormir con cubrebocas, que no se recomienda, pero sí he tenido esta experiencia con algunas maestras que me han comentado eso, que en las clases virtuales o platican sobre esto, y esa es la experiencia de los niños. Y es importante, mira, yo escribí un cuento para niños justamente sobre el coronavirus, se llama Coronesio Covidín y los secretos de lo Y invisible, que también fue premiado. que también fue premiado. Sí, estoy muy, muy contenta de mi premio, Está, pero está padrísimo. muchas gracias, Carlos. Pero la idea era, pues, que también los niños y los jóvenes tengan las herramientas para comprender. La ciencia no es dogmática. Esto no es porque digo, esto es porque hay evidencia, porque se ha estudiado. Incluso en el cuento incluí 3 experimentos para que ellos por ellos mismos vean por qué el cubrebocas sí funciona. Hay un experimento ahí donde ellos pueden probar qué cubrebocas funcionaría mejor, ¿no? Y creo que es importante, porque es importante que se suban al tren. Este no es el primer ni último reto que tendremos como humanidad. Tenemos el cambio climático, que ahí viene. Los niños tienen que aprender que son parte de una solución y que las actitudes y el comportamiento de cada uno de nosotros como individuos sí tiene un impacto. Acuérdate que el coronavirus no tiene patas, no tiene alas, lo propagamos nosotros. Entonces, pues claro que necesitamos a los niños sumamente de nuestro lado y todos contra el virus. Carol, desde marzo del año pasado empezamos a recibir un bombardeo absoluto de información por todos lados en relación al coronavirus. ¿Cómo lo hemos manejado a nivel país, desde gobierno como sociedad? Bueno, pues hablaré de la sociedad, porque en mi especialidad no es el tema político, pero como sociedad creo que fuimos una sociedad muy responsable. Fíjate que hay estudios que han encontrado que nos guardamos antes de que el propio gobierno nos pidiera que nos guardáramos. Y algunos ya estábamos en casa el 16 de marzo, cuando Así realmente es. nos pidieron 2 semanas después, ¿no? Ya veíamos que esto venía cerca, ya venía esto desde Italia, ya lo veíamos en Nueva York, estaba todo muy cerca, ¿no? Y todos nos guardamos. Quizás ahora estamos cansados todos como sociedad, pero también tenemos la gran ventaja en México que no necesariamente tienen otros países, que tenemos una población que sí se quiere vacunar. Fíjate que hay países que han enfrentado esta lucha por explicar a la población lo importante que es aplicar estas vacunas. Es increíble que tengamos no una, sino 10, 12 vacunas ya autorizadas, ya aplicándose. Digo, tenemos enfermedades como el VIH, que al día de hoy no tienen una vacuna. Y ahora para COVID-19 tenemos varias alternativas. Hay que ponérnoslas. O sea, las vacunas son la segunda estrategia de salud pública más importante para controlar enfermedades infecciosas después del acceso al agua potable. O sea, después del acceso al agua potable, lo único que nos ha ayudado a controlar, incluso hemos erradicado una enfermedad, la viruela, gracias a la vacunación. Y hay unas gráficas increíbles. Comenzó la vacunación contra polio y vámonos, disminuyeron los casos. Comenzó la vacunación, no sé, contra
pues cualquier otra de las otras enfermedades, ¿no? Y han disminuido sustancialmente los casos. Y ahora ya lo vemos en países como, por ejemplo, Israel, que tiene una población, un porcentaje de la población altísima vacunada, y ya me parece que para el 23 de abril ya pueden ir a la calle sin cubrebocas. Carol, en este sentido, mucha gente que ya se ha vacunado, incluso la segunda dosis de estas personas a partir de los 60 años, ¿por qué una marca, digamos, Pfizer y AstraZeneca? No he escuchado nunca a alguien, por lo menos de mi círculo cercano, que se ponga Patria o Johnson y Johnson o Moderna o Sputnik. ¿Cómo se determina qué marca de vacuna para cuál segmento de la población? Bueno, esa es una gran pregunta. Primero, la vacuna Patria está apenas pasando a fases clínicas. Ujú. Entonces, bueno, esa todavía tiene un trayecto importante que recorrer y todavía ni siquiera empieza fase 1. Entonces, Patria, veremos su evolución y para fines de año posiblemente veamos ya los resultados de sus 3 fases clínicas. Entonces, bueno, por supuesto que ahorita nadie se estaría aplicando Patria, a menos de que sea uno de los 90 o 100 voluntarios que están reclutando. Pero de las demás, bueno, pues yo me imagino que es un tema también de acceso, ¿no? Cada laboratorio ha creado sus vacunas con diferentes estrategias y también cada vacuna, por ende, tiene también diferentes costos y también cada farmacéutica tiene diferentes capacidades de producción. Y en base a eso, que se ha vuelto un poco el cuello de botella, el acceso a las vacunas, porque todos queremos vacunas, ¿no? Todos los países quieren vacunas de pronto, y pues hay una capacidad limitada de producción, y pues Ujú. cada país tuvo que negociar con cada uno de los laboratorios para ver qué vacuna podía tener, porque además todo eso se tuvo que hacer antes de que se autorizaran, ¿no? Una vez autorizadas ya estaban los contratos listos y ya estaban casi entregando. Ahora, dentro de México, para asignar la población, no sé exactamente cómo lo han hecho, pero definitivamente una forma de hacerlo es entender las características de cada vacuna, porque cada vacuna es distinta. Todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan a Roma, todos buscan hacer una respuesta inmunológica robusta, de memoria, que sea capaz de protegernos para no contagiarnos. Bueno, contagiarnos obviamente es importante, pero para no desarrollar COVID-19 severo, tener hospitalizaciones y tener muertes por COVID-19. Ese es el propósito de las vacunas. Entonces, pues en base a las características de cada una, pues hay unas quizás que son mejores para ciertos grupos que otras, pero supongo que hay una asignación también dependiendo de la cantidad de dosis que se tienen y la cantidad de población que hay en las diferentes regiones. No sé exactamente cómo han hecho la asignación. Carol, de alguna manera podríamos pensar o suponer malamente que parte de los elementos químicos, componentes de cada una de las vacunas, también dependiendo de cada una de las marcas, eh, tienen un común denominador o cada una tiene distintos elementos químicos versus la otra. ¿Cómo es esto? ¿Podemos saber No, qué contiene cada vacuna y cuántos son sí, los mililitros que se deben de poner en cada una de las dosis? bueno, cada una es muy diferente y esto se puede buscar, está reportado, cada farmacéutica lo tiene abierto, pero aquí lo que importa es que cada una lo que utiliza es una estrategia distinta para promover lo mismo. Y aquí lo importante es que queremos promover una respuesta de anticuerpos y una respuesta también que se llama celular, o sea, de células T, que hemos escuchado mucho de los linfocitos T últimamente, que son los que más nos protegen contra el virus. Y eso es lo que tratan de hacer las vacunas. ¿Y cómo lo hacen? Pues haciendo como un caballo de Troya, o sea, tratando de emular como si fuera engañando al cuerpo como si fuera una infección de coronavirus, usando sus spikes. Ya veo atrás de ti esos Ajá. coronavirus y ves, todos tienen estos picos. Estos picos, que se llaman proteínas S o espículas, en inglés spikes, son los que se utilizan para provocar esa respuesta inmunológica para que nuestro cuerpo prepare estos anticuerpos como tapones e inhiba que el coronavirus entra a nuestras células y nos infecten. Entonces, bueno, claro que algunas usan, por ejemplo, adyuvantes. Por ejemplo, algunas de las vacunas que son de virus inactivado, como por ejemplo Sinovac, utilizan adyuvantes de alumbre.
Otras, como por ejemplo el Pfizer o Moderna, utilizan otras sustancias, pero todas ellas son sustancias que le ayudan a la vacuna a mandar el mensaje. Pero yo no me centraría tanto en esas, en lo que contienen las vacunas. Yo me centraría quizás más, Carlos, en que las vacunas las damos a personas sanas. Entonces, una de las prioridades es que las vacunas sean seguras. Y eso es lo primero que se revisa. La confiabilidad, claro. Que sean seguras. No, tenemos que asegurarnos de eso y eso es lo que se ve en la primera fase. La primera fase experimental lo que busca es estar seguros, ahora sí que valga la redundancia, de que son seguras. ¿Por qué? Porque las damos a personas sanas y no queremos provocar algo peor de lo que queremos prevenir. Una vez que nos damos cuenta que son seguras y que se ajusta la dosis para ver realmente cuál es la cantidad, que cada una es diferente, o sea, una usa 5 por 10 de partículas virales, otra usa, cada una es diferente porque ha encontrado cuál es la respuesta inmunológica máxima, creando el mínimo cantidad de reacciones secundarias. Ahora, ¿cuáles son las reacciones secundarias? Varios se han vacunado y es normal sentir al día siguiente un dolor en el brazo, en el sitio de aplicación, eso es evidencia de que te la pusieron, ¿no? Y si no tienes dolor de brazo, no pasa nada, tampoco es grave, pero es normal sentir, es muy frecuente sentir este dolor en el brazo, calentura quizás, dolor en el cuerpo. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, 24 horas, si te sientes mal, tómate un Tempra, ¿no? Algo para sentirte bien, pero no debe de pasar mucho más de eso, todo eso es normal, es natural y claro que es mucho mejor que tener COVID-19, ¿no? Por supuesto. Carol, ¿de cuánto es la dosis en cada jeringa, en la primera y en la segunda No, es vacunación? igual. Es igual. Es la igual. dosis son iguales. La única vacuna que es distinta a la primera dosis que la segunda dosis es Sputnik. Pero esa es una pregunta que me hacen mucho, fíjate, Carlos, que si la primera dosis de Pfizer es igual a la segunda dosis de Pfizer y la respuesta es sí. Si la primera de AstraZeneca es igual a la segunda y la respuesta es sí. La única que no es igual, la primera que la segunda es Sputnik, porque Sputnik lo que hace es utilizar dos estrategias distintas. Primero usa una adenovirus 26 y luego usa una adenovirus 5 y entonces no son intercambiables, o sea, hay que ponerse diferentes. Una creo que es frasquito azul y la otra es frasquito rojo. Entonces, es la única que son distintas y también eso ha costado trabajo en la parte logística, porque pues, obviamente es más fácil tener la misma, pero por otro lado también por eso tiene la eficacia tan alta, porque está usando dos estrategias, ¿no? Carol, ¿qué características debieron haber presentado los organismos, los cuerpos de las personas que lamentablemente fallecieron y que previo a su fallecimiento estuvieron sufriendo los estragos vía intubación y demás, que no podían respirar, etcétera, etcétera? ¿Cómo? No entendí. ¿Cuáles son las características de las personas que tuvieron COVID-19 y que lamentablemente fallecieron? ¿Cuál, digamos, sería el común denominador de entre ellos que tristemente no, como decimos coloquialmente, no la libraron? No la libraron. Mira, no soy médico, pero lo que he platicado con los médicos con los que he estado en contacto, lo que han visto principalmente es que las personas están llegando muy tarde al hospital. Hemos platicado mucho de la importancia del oxímetro. El oxímetro es este aparato que te pones en el dedo que monitorea, es una forma de, como un velocímetro, ¿no? O sea, es como una forma de monitorear cómo va tu COVID. Entonces, mira, Carlos, el 80% de las personas que tienen COVID-19 se van a recuperar por su propio cuerpo, por su propio sistema inmunológico. O sea, nuestro sistema inmunológico está capacitado para resolver en general a los virus. Y a este virus en particular, 80% de las personas se recuperan, pues, solitas, ¿no? Por eso también vemos que mucha gente se toma cosa y media y dice, ay, es que me curó. Pues no, te ibas a curar igual, ¿no? No porque te tomaste el té que te preparó la tía con no sé qué chunches y te pusiste del lado de la ventana y respiraste 3 veces. O sea, igual te ibas a curar, ¿sí? Entonces también por eso es difícil discernir qué sí sirve y qué no sirve, pero sí sabemos que el 80% de las personas resuelven su COVID solitas, no requieren medicamentos. Por eso la importancia del oxímetro, porque el oxímetro te va diciendo cómo va el tema. Entonces, si el oxímetro empieza a bajar la saturación de oxígeno y empieza a llegar a 92% y baja un poquito más, sí hay que ir a pedir ayuda médica, porque quiere decir que el virus infectó las células,
pero nuestro cuerpo respondió violentamente al virus y creó una inflamación que a veces es una hiperinflamación y que por alguna razón que todavía no entendemos realmente por qué, se desencadena lo que le llaman una tormenta de citocinas que prácticamente hacen que se empiecen a inundar los pulmones y empiezan a haber problemas de trombos en la sangre y también problemas en el riñón y muchas complicaciones en varios órganos a consecuencia de esta reacción violenta que el cuerpo tiene ante el virus. Pero esto sucede en menos casos, o sea, entonces sí es importante buscar ayuda y los casos que se han complicado muchas veces son porque llegan tarde al hospital, ya con oxigenaciones de 60%. Y como la bajada es paulatina, si yo ahorita me bajara a 60% la oxigenación, me desmayo. Pero como es tan paulatina, el cuerpo se va acostumbrando a menos oxígeno. Entonces mucha gente es muy silencioso y muchas personas no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Y por eso es importante el oxímetro. Carol, hay mucha gente que está indecisa e incluso dispuesta a no vacunarse. ¿Qué les decimos? Pues yo les preguntaría primero si sus papás los vacunaron cuando eran pequeños contra polio, contra difteria, contra Sarampión, tosferina, contra sarampión, contra varicela, contra polio. hepatitis. Exacto, ¿ok? Primero. Y segundo, yo les preguntaría por qué no se vacunarían contra una enfermedad que es mortal en 1 o 2 de cada 100 y deja secuelas en 8 de cada 10. Realmente es el único ticket de salida de la pandemia, la vacunación. Y podemos tener extraordinarias vacunas, Carlos. Y ya las tenemos, muy buenas vacunas, pero no van a servir hasta que no las apliquemos. O sea, el éxito de la vacuna está en aplicarlas. Entonces sí necesitamos esos brazos. Y te digo, una ventaja que tenemos en el país es que en general es una población que sí se quiere vacunar. Hay otros países que están enfrentando como... Es otro tipo de pandemia, Carol. Pues claro, porque están viviendo una pandemia de desinformación, de escepticismo, que se vale, ¿eh? Se vale ser escépticos y cuestionarse sobre la rapidez de las vacunas, por supuesto. Y la Es efectividad. importante. La eficacia, sí, te voy a platicar. La eficacia es qué tanto funcionaron las vacunas, qué tanto protegieron para no tener COVID-19 en las fases experimentales. Y efectividad es cómo funcionan en la población. Entonces, por ejemplo, Pfizer encontró que protege 95%, esa fue su eficacia reportada, y ahora Israel, que está vacunado ya pues un porcentaje altísimo de su población, está reportando la efectividad. Y lo increíble es que, por ejemplo, para Pfizer la eficacia y la efectividad es igual, entonces quiere decir que está funcionando bien en la población. ¿Me explico? Así es. Entonces, digo, nada más como al margen, pero de nada nos sirve tener estas vacunas tan eficaces. Requerimos aplicarlas, ¿no? Entonces, pues sí, estos países y también en México tenemos grupos antivacunas, ¿no? Que se vale, digo, es una decisión personal. Si alguien no se quiere vacunar, pues que no se vacune, pero pues Bajo su ojalá, propio riesgo. pero ojalá todos y muchos nos vacunemos porque también entre todos vamos a cuidarnos, porque no todos vamos a tener la misma respuesta inmunológica, ¿eh? A lo mejor tú vas a tener una mayor respuesta inmunológica a la vacuna que yo, pero si tú te vacunas y yo me vacuno, pues el que tú te vacunes hace también que disminuya la circulación del virus y pues si mi cuerpo no preparó tanta respuesta después de la vacuna, porque no somos homogéneos, no somos idénticos, ¿no? Cada uno va a responder diferente a la misma vacuna, pues entre todos vamos a protegernos y vamos a ver la disminución del virus, pero todavía no, apenas pues ahí vamos, ¿no? Con estas 2 dosis que se están aplicando ya y las que vienen, Carol, ¿cuánto tiempo vamos a quedar protegidos? Pues solamente el tiempo lo dirá Carlos, porque hasta que no pase el tiempo no sabremos, pero Hasta donde sea 6 meses, tentativamente. no, pero mínimo, porque Mínimo 6 meses. es lo que llevamos, pero un mes más y vamos a decir 7 meses, y un mes más y vamos a decir mínimo 8 meses. Las primeras fases fueron en agosto, septiembre, y estas personas siguen protegidas. Yo pienso que van a ser vacunas bastante buenas, vamos a poder... digo, lo importante es ponerlas también a buen paso, rápido, porque también tenemos las variantes del virus y es importante tener un buen ritmo de vacunación para que pues, las variantes no vayan avanzando tan rápido. Por lo pronto tenemos variantes de preocupación que están siendo más contagiosas y que están evadiendo un poco al sistema inmunológico, pero Más agresivo. pues
Pero pues qué bueno que todavía no tenemos estas variantes, que qué bueno que todavía no las tenemos y que espero que no las tengamos, variantes de gran consecuencia, que son variantes que ya no le hacen caso a las vacunas y entonces las vacunas ya no servirían, pero eso no lo tenemos y espero que no lo tengamos. Pero entre más contagiemos el virus, pues le estamos dando más chance al virus de que se siga replicando y vaya encontrando una mejor ventaja, porque finalmente pues estamos viéndolo evolucionar. Nunca antes habíamos tenido a tanta gente contagiada de un mismo virus al mismo tiempo. Son demasiadas oportunidades. Hemos estado platicando de todos los efectos biológicos, Karen, del coronavirus, pero un tema que me interesa muchísimo, y ahorita te voy a comentar por qué, los efectos psicológicos en los pacientes que ya se contagiaron. Te lo digo porque al yo vivirlo en carne propia, llegó un momento del coronavirus que a pesar de que me dio tan leve, afortunadamente, insisto, sí llegó a mi pensamiento por cuestión de 2 segundos, cuando mucho, una especie de depresión. No sé afortunadamente qué es una depresión. Me invadió una sensación de esperanza, como de tristeza, y sí me atrevería a decir que de depresión. Cosa de 2 o 3 segundos, y que afortunadamente, porque a la par de ese contagio que tuve también una enfermedad en la encía muy, muy importante. Tenía la mejilla, parecía Kiko el del Chavo de este lado, la mejilla izquierda. Y de alguna forma me distrajo, ¿sabes? Muy curioso. Y no me permitió profundizar en ese sentimiento que estoy comentando. Carlos, mira, realmente esta pandemia sí va a tener consecuencias en la salud mental y qué bueno que lo mencionas porque es real. La salud mental también es salud y también hay que hacerle caso a lo que está sucediendo y no solamente los pacientes que tuvieron COVID, sino los familiares y las propias personas en las casas, encerrados, las pandemias, las clases a distancia, un año y tanto sin ver a algunos familiares, todo esto sí, por supuesto que tiene estragos importantes, pero hablando específicamente de COVID-19, fíjate que hice un estudio con unas colegas sobre los efectos a largo plazo de COVID-19, que se llaman secuelas, y muchos de ellos están en la parte neurológica. Por ejemplo, el 12% de las personas que después de la parte de COVID-19, después de la enfermedad de COVID-19 de las 2 semanas, el 12% sí quedan con depresión, 13% con ansiedad y temas neurológicos, por ejemplo, 16% pérdida de memoria, 11% trastornos del sueño. Y estoy hablando solamente de los que sobreviven COVID-19, pero ahora imagínate todas las personas, pues los encierros, tanto tiempo, toda la parte, pues obviamente la devastación, la crisis económica, etcétera. O sea, realmente pienso que esta pandemia está teniendo una sindemia, o sea, una epidemia simultánea, pues sí, de temas de salud mental. Y qué bueno que lo mencionas, porque las personas que nos están escuchando es importante reconocerlos y acudir a ayuda. Si creen que están sufriendo un tema de depresión, un tema de ansiedad, hay gente que ha desarrollado, por ejemplo, el trastorno estrés postraumático o trastornos de, ¿cómo se llama? Compulsivos, ¿sí? Pues es importante buscar ayuda y es válido y creo que es fundamental, pero el primer paso es reconocerlos, Carlos, y es importante que lo hayas mencionado, porque sí es un tema, pues que quizás no le hemos hecho tanto caso porque hemos estado más ocupados en otras cosas, pero sí es importante. ¿Qué debemos aprender de esta pandemia, Carol? Pues tenemos que aprender que estas cosas sí pueden suceder y la ¿Qué importancia de la debemos cambiar en ciencia. nuestra forma de ser, de actuar, de comportarnos con el que está al lado? Que también es muy importante, y creo que una pausa, un paréntesis como el que hemos tenido de un año, también nos debe de invitar a reflexionar y a pensar qué hemos estado haciendo correcta o incorrectamente. Primero, nuestra convivencia con el entorno. Muy importante. Esto salió de un espacio que no habíamos explorado. Seguramente no se ha confirmado, es difícil buscar el origen, pero espero que se encuentre realmente de dónde salió, cuál fue el animal, cuál fue el animal intermediario y todo, porque es importante saber de dónde vino.
Pero también es importante ver hacia adelante y pensar en cómo prevenir próximas pandemias posibles, porque ya vimos que sí es posible. Y ahora, pues, los virus viajan en avión, entonces rapidísimo se propagó. Antes viajaban en barco y tardaban años, y vemos la gripe de 1918, ¿no? Se comportó muy diferente la propagación. Aquí, con este mundo tan interconectado, con tomarse un avión ya llevábamos el virus de un lado al otro. Entonces, sí suceden estas situaciones y creo que además de evaluar nuestra interacción con el medio ambiente, también un paso más para atrás, bueno, el cambio climático es un reto global como humanidad. El virus no distinguió fronteras, el cambio climático tampoco va a distinguir fronteras. Son temas que tenemos que afrontar como humanidad, porque son retos globales, hay que verlos con visión global. Lo vemos ahora, por ejemplo, con las vacunas, vacunas para acá, vacunas para allá, y van a ciertos países, y otros países no han ni empezado la vacunación. Hay países que no han puesto una sola vacuna. Y otra lección bien importante es la parte de la ciencia. Fíjate que hay un estudio que hicieron unos compañeros divulgadores míos que hace 2 años, donde le preguntaron a las personas si requerían ciencia para vivir. Y muchos contestaron que no, pues que la ciencia no era importante. Digo, los gadgets, y era bueno pues, tener celular y cosas así, pero pues la ciencia. Y fíjate ahora, estamos hablando tú y yo de temas científicos y de propagación y de términos y proteínas, y ahora nos hemos dado cuenta que entender las implicaciones, entender el contexto de todo lo que estamos viviendo, sí tiene un impacto importante en nuestra seguridad. Y la ciencia ahorita creo que es la luz que nos ha guiado dentro de toda la incertidumbre, porque en esta incertidumbre donde no entendíamos, bueno, nuestro foco, nuestra luz, y cada vez la luz está más brillante y más cerca y vamos a terminar de cruzar este túnel, pero pues sí pienso que la luz fue la ciencia, y fue la ciencia la que nos está dando las vacunas, y fue la ciencia la que nos está diciendo qué sí, qué no y cómo vivir mejor. Entonces, bueno, pues es importante pues recalcar eso, y que la ciencia no es saberse la tabla periódica, la ciencia es mucho más que eso, ¿no? Toda vez que ya todos estemos, toda la población, o digamos el 95%, ojalá que sí el 100% de la población mexicana esté vacunada, Carol, y que ya andemos, digamos, en la regreso a la normalidad, a la vieja normalidad, ya andemos sin el uso del cubrebocas, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto se nos quedará grabado en la memoria el que tenemos que, como bien dijiste, ser cuidadosos con el medio ambiente, con la naturaleza, con los animalitos, etcétera, etcétera, pero con también con nuestro cuidado personal, el seguir siendo limpios, más que pulcros, de las manos constantemente, la técnica del estornudo, etcétera, etcétera? ¿Qué tanto quedará grabado en nuestra psique? Pues mira, vamos a ser todos, espero todos los que nos están escuchando seamos sobrevivientes y testimonios vivientes de esta pandemia, que es un episodio traumático y todavía no acaba. Y pienso que sí se va a quedar en nuestra memoria muchos elementos. Por ejemplo, esto del estornudo que dices de etiqueta, lo adoptamos desde 2009 cuando la influenza aquí en México, y eso se quedó, eso se quedó. Al menos yo desde 2009 que aprendimos el estornudo de etiqueta, pues ya se quedó el estornudo de etiqueta. Y el cubrebocas creo que va a ser similar. Y lo vemos en países asiáticos que desde antes de la pandemia de COVID-19 ya usaban cubrebocas en épocas de influenza, porque acuérdate que la influenza se propaga igual por el aire, ¿no? Es un virus que es respiratorio, se propaga por aire, por gotas, y entonces ellos usaban el cubrebocas cuando les se sentía mal. Pienso que eso lo vamos a seguir haciendo. Claro que cuando lleguemos, ojalá al 95% de la población vacunada, sería ideal. Se está pensando que con que tengamos un 80%, 75, 80%, ya vamos a lograr esta inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, que va a hacer que el virus ya no encuentre fácilmente a quién contagiar y entonces baje su circulación, y entonces podamos decir que ya acabó la pandemia. Se cree, hay muchas hipótesis de que el virus ya no va a desaparecer, ya es un virus que se va a quedar dentro de los libros de medicina, dentro de nuestras enfermedades cíclicas anuales. Eventualmente va a ser pues ya la época de COVID, en la época quizás de invierno, similar a lo que sucede con la influenza, quizás, no lo sabemos, pero ahora pues todavía sigue siendo un virus pandémico, no endémico. O sea, esto sería endemismo, ¿no? Endémico, que se queda ya en una circulación mucho más controlada.
Pero yo pienso que, por ejemplo, el cubrebocas sí va a ser un accesorio que no vamos a dejar. Yo no sé, por ejemplo, si en los aviones nos van a seguir pidiendo, ya, se va a quedar, así como después de los episodios de septiembre, de septiembre 11, se quedaron todos los chequeos en los aeropuertos y cambió la forma de viajar. No sé si ya se va a quedar los cubrebocas también para viajar, no lo sé. También hemos visto, por ejemplo, cómo ha bajado los contagios de otras enfermedades gracias a los cubrebocas. Gracias a que nos lavamos más las manos, los niños no están teniendo enfermedades gastrointestinales, no hay diarreas, no están yendo a la escuela, entonces sí, se están enfermando menos. O sea, sí estamos aprendiendo que sí podemos evitar enfermedades y COVID-19 sí es una enfermedad que se puede prevenir. Entonces, sí es importante saber cómo se propaga. Entendiendo bien cómo se propaga, podemos entender bien cómo comportarnos para no contagiarnos y minimizar el riesgo de contagio. Carol, además de haber una plática por demás padrísima, súper enriquecedora, te agradezco infinitamente tu participación. Estoy seguro que toda la comunidad universitaria, la audiencia y seguidores dan esta misión. Seguramente me lo van a agradecer, no porque yo lo esté buscando, sino que de pronto recibimos tal cantidad de información dudosa, de dudosa reputación, valga la expresión, y tener una charla contigo definitivamente me ha dejado asombrado, muy interesado y con muchas ganas de ser de esa parte de la población que ha superado este traumático episodio, como siendo mejor persona. Así es. Así es, así es. Y es que estamos viendo el poder de las personas. Acuérdate que esto salió de una persona. Como humanidad estamos interconectadas. El virus nos vino a decir eso. Eso es una de las lecciones más importantes, la interconexión que existe entre los seres humanos. No conocemos al paciente cero, que sería el primero, no sabemos quién fue, pero sabemos que hay una interconexión como especie. Y pues creo que eso es bien importante. Y pues al contrario, Carlos, te súper agradezco porque creo que mandas mensajes de claridad. Es muy importante que la comunidad universitaria, que los estudiantes, que todos quienes están interesados en el tema, pues mira, hay muchos divulgadores de la ciencia y hay muchos médicos, hay muchos científicos en redes sociales saliendo a tratar de explicar estos temas que antes pues no platicábamos de estos temas tanto como lo estamos haciendo ahorita, pero ahorita es de interés de todos. Nos estamos dando cuenta que pues sí requerimos ciencia para vivir con mayor seguridad esta pandemia y pienso que pues estos espacios son muy importantes y te agradezco mucho. Hace unos días, te digo, salió esto de que la propagación más importante, el contagio predominante de COVID-19 es a través de aerosoles. Entonces, cuidemos eso, cuidemos la ventilación, estar afuera. Fíjate que antes de terminar te comento rapidísimo, así como está el oxímetro para medio tener una idea de cómo está la progresión de COVID-19, hay unos medidores de dióxido de carbono que miden pues más o menos cuánta cantidad en un espacio cerrado, imagínate en un cuarto con personas ahí respirando, ¿no? El dióxido de carbono es el gas que exhalamos, ¿no? Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Entonces, tener un medidor de dióxido de carbono en un cuarto cerrado nos da una idea de qué tanto aire estamos respirando de alguien que ya lo exhaló. Y acuérdate que el aire que alguien ya lo exhaló trae partículas virales. Entonces, ahí te indica un poco el riesgo. Entonces, hay varios investigadores que ya dicen hay que poner medidores de dióxido de carbono que no son nada caros, abrir las ventanas y ver qué tanto sube ese dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono no está igual que afuera o máximo 300 partículas por millón que afuera, estamos bien, no hay un gran riesgo, pero si empieza a subir la cantidad de dióxido de carbono, quiere decir que estamos respirando mucho aire ya respirado y ahí aumenta nuestro riesgo de contagio. Exacto. No sé si me expliqué, pero es una buena idea de qué tan seguro es un espacio cerrado y obvio el cubrebocas, ¿no? Estoy de acuerdo. Carol Perelman, cuídate mucho, estamos en comunicación, te mando 1670 abrazos y nos vemos pronto. Muchas gracias, Carlos, y saludos a todos. Gracias y felicidades, Carol. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos.